Vamos a ver, la sesión anterior había hablado, ¿no? Que sí, que en México, pues sí, todos los presidentes deben tener el visto bueno de Estados Unidos. Algunos son completamente sumisos, así completamente vendidos, y otros se la llevan inteligentemente, se la llevan bien. Sí, porque no es bueno pelearse, pues sí, con el vecino del norte, ¿no? Entonces, pero esto de la influencia de Estados Unidos en otros países y que puede quitar los gobiernos, no es nuevo. Si quieren, les pongo varios ejemplos y ya ustedes, si quieren, los investigan. Vamos a ver. Hay muchos, pero ahorita, como esto se me ocurrió apenas, no los tengo todos, pero son demasiados, son muchos ejemplos. A ver, por ejemplo, les digo, a ver, Juan Domingo Perón en Argentina. Fue a mediados del siglo pasado. Digo, para que vean que esto es histórico, que no es de apenas, sino es de siempre en Argentina. Tenemos ya de otros países, de otros continentes, Fatal al-Sisi, de Egipto. No, espérame. ¿Quién era? No. Sí, al-Sisi fue el que estuvo después del golpe de Estado. Pero estuvo antes. Ay, ¿quién estuvo antes? Mossadegh. No. Ay, no me acuerdo, espérame, se me fue. No, al-Sisi fue el que estuvo después del golpe de Estado. Sí, disculpen, ahí se me fue la onda. A ver, de otro. Pero hay varios ejemplos. O bueno, Gaddafi en Libia. Este, También Saddam Hussein en Irak. Digo, unos sí eran, por ejemplo, Saddam Hussein sí no era tan buen gobernante en Irak, pero de que no lo quitó el pueblo, bueno, de hecho no lo puso el pueblo, lo puso Estados Unidos y lo quitó Estados Unidos. Ahora sí que prácticamente Irak no tuvo nada que ver, todo el tiempo Estados Unidos. Este, en Irán, el Shah Mossadegh, no, bueno, el punto es que hay demasiados ejemplos, nada más que ahorita no los enlisté, pero hay demasiados en todos los países del mundo. A ver, ¿quién más? A ver, a ver, en América otro ejemplo. Miren, hay otros ejemplos, pero no los quiero mencionar porque ambos eran muy corruptos. Por ejemplo, a ver, tanto Dilma Rousseff era demasiado corrupta, pero la puso Estados Unidos. Y ya cuando ella, por su corrupción, no quería, por su misma corrupción, por su mismo deseo de robar, no quiso obedecer a Estados Unidos, la quitaron y pusieron a Michelle Temer. Pero también era muy corrupta. A veces eso pasa, que los quedan atrapados entre dos corruptos, ¿sí? En el caso de Gaddafi, sí puedo decir que sí, veía por su país. Todos eran ricos en Libia. En Libia era el país más rico de África y hasta de Oriente Medio. Entonces, realmente, y Perón igual es muy admirado en Argentina. Pero hay otros ejemplos, pues sí, en nuestros países que ambos eran corruptos, tanto el que quitaron como el que pusieron después. Casi como lo que nos pasó con liberales y conservadores, ambos eran eran entreguistas o corruptos entreguistas al extranjero. A veces es lo que pasa con los países. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. Bueno, y hay otros ejemplos que no les han salido también a Estados Unidos. Por ejemplo, Bashar al-Assad en Siria. Bueno, él estuvo, aparte de que sí lo apoyó el pueblo, este, también porque se movió inteligentemente, tuvo el apoyo de Rusia. No digo que Rusia sea el bueno, sino que supo hacer alianza con alguien que tuviera, pues sí, un conflicto con Estados Unidos. Entonces, sí, al menos así ha habido ejemplos que, pues sí, no han logrado quitar los gobiernos, como el ejemplo de Bashar al-Assad en Siria. Y ahí sí hay demasiados ejemplos. Pero sí, de que Estados Unidos influye en los gobiernos, sí, influye. Vamos a seguir. Vamos a ver. Entonces seguimos con Manuel Ávila Camacho. Dice el nuevo presidente, o a ver qué vamos a ver. Aquí nos habíamos quedado.
Entonces, con toda calma y sin mengua alguna de sus cuantiosos caudales, el general Mazón lanzó un manifiesto repudiando cualquier protesta armada y aceptando la derrota con resignación, que sellaba la impotencia de la democracia mexicana. Bueno, entonces, bueno, después aceptó, ¿no? Que había perdido. Bueno, o que el presidente era Manuel Ávila Camacho. El nuevo presidente, Ávila Camacho, transformó el ambiente plebeyo que se había creado en el gobierno del cardenismo. El decoro exterior, sino la moralidad, se impuso en la administración. El nuevo presidente habló de construir la unidad nacional en torno a la bandera y al himno patrio. No era esto mucho, pero era algo después de la prédica y la práctica de la lucha de clases, que el cardenismo fomentó a pretexto de repartos agrarios. Entonces sí, es mejor, aunque hablar de, pues sí, de que todos somos mexicanos, a hablar de una lucha de clases. No es dividir a la patria, dividirlos en ricos y pobres. Y pues sí, ricos y pobres, porque la mayoría de la población es clase media. Y a la clase media, pues sí, muchos no la toman en cuenta. Entonces, porque de hecho, si se trabaja más en la clase media, a los pobres se les va a volver clase media y bueno, y a los ricos, bueno, no sé, pero sí, a los pobres se les volvería, en vez de pobres, ya subirían a la clase media. Entonces hay que concentrarse en el trabajo, porque la clase media es la que trabaja, ¿sí? A veces digo, no es por criticar, nada más digo que sí, a veces los pobres viven de un programa, ¿no? Del gobierno, pero no trabajan. Y los ricos, pues igual, a veces como ya heredan los hijos lo de los padres, pues ya no trabajan. A veces los padres sí trabajaron duro para tener pues sí, su empresa o su riqueza, ¿no? Pero ya los que siguen después, pues ya no trabajan. Entonces, tanto ricos no trabajan y así a veces los pobres no trabajan. La clase media es la que trabaja. Y ahí es donde se deben concentrar los esfuerzos, en el trabajo. Entonces sí, pero en realidad, sí, todo debe ser de que todos somos mexicanos, no de que unos somos ricos, otros son, o bueno, unos son ricos, digo yo, ¿no? Unos son ricos y otros pobres, ¿no? No, sino que todo debe ser, a base de que todos somos mexicanos. Digo, yo soy de clase media, pero pues sí, hay que ver, girar en torno de que somos mexicanos. Bueno, ya actualmente pues se nos divide en todos aspectos, en que ricos, pobres, entre indígenas y no indígenas y güeros. Entonces, sí, se nos divide en muchos aspectos. No hay una unidad como tal. Y todos los partidos juegan a eso. Juegan a que de los indígenas y los no indígenas, ¿no? Juegan a de los ricos y pobres. Pura división. Pero nunca se ve por la unidad. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, dudas. Y ven que estas mismas palabras son las de ahora, no han cambiado mucho. Ah, bueno, dudas, comentarios. Ah, bueno, este discurso, dice José Vasconcelos, de Ávila Camacho, contribuyó a calmar los ánimos enardecidos, todavía por el reciente conflicto religioso. Es decir, el conflicto religioso que hizo Plutarco Elías Calles. Aunque habían pasado 10 años, todavía se sentían las consecuencias de ese conflicto. Es decir, es que recuerden, también esto no lo vi porque no me dio tiempo, disculpen, de armarlo bien. Es que me puse, les digo, un poco mal. Este, bueno, entonces, Plutarco Elías Calles, bueno, de hecho ya lo había comentado en clases anteriores, ¿no? Que había prohibido prácticamente la religión, le había puesto muchos obstáculos a todas las religiones. Prácticamente ya estaba prohibido manifestar la religión o decir que era religioso. Eso produjo un conflicto religioso, que se llamó la Guerra Cristera. Entonces sí, esas heridas, ese conflicto todavía estaba como que latente. Y es por eso que dice que Manuel Ávila Camacho declaró la declaración que hizo don Manuel de que en lo personal era creyente. Ya como diciendo eso, pues calmaba los ánimos de que no iba a prohibir ninguna religión cristiana, ni religión católica, ni ninguna otra religión, ¿no?
Entonces era para calmar los ánimos. Pero vamos a ver si esto era cierto o no. Causó esta declaración un gran efecto en la ingenuidad de los católicos. Sí, ni modos, los engañó, ¿no? Que empezaron a promover la reforma del artículo 3 sobre la enseñanza. Pronto se desilusionaron porque un jefe de las logias masónicas, interpeló al presidente Ávila Camacho y lo interpretó diciendo que lo que había querido decir es que era creyente en los principios de la moral. Entonces, sí, como les digo, hay varios grupos de poder. Está Estados Unidos, la banca internacional, de ya saben quiénes, y las logias masónicas. Son grupos de poder que siempre están influenciando en México. Hay que entenderlo bien. Si ustedes algún día, no sé, trabajan en el gobierno o en un partido, deben entender esto. De ahí viene la razón de por qué gente que a veces no está suficientemente tiempo en el partido es lanzada a ser presidente o gobernador. A veces los que son lanzados como gobernadores, presidentes o diputados son gente que no ha estado mucho tiempo en los partidos, ¿no? Esto estoy seguro que, bueno, gente que ha estado en los partidos lo sabrá, que son lanzados siempre gente que no ha estado mucho tiempo ahí, que apenas ingresó, apenas, o que de plano no era del partido y que fue lanzado. Entonces, esta es la razón, porque estos grupos son los que generalmente influencian. Estados Unidos, la Banca Internacional Judía y las logias masónicas. Sí, tienen mucha cala, pues sí, influencia, las logias masónicas. Ah, bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Y esto lo dice José Vasconcelos, lo de la masonería lo toca mucho en el libro, lo menciona varias veces. Entonces no es algo conspiranoico, lo menciona varias veces José Vasconcelos. Yo no se los mencionaría si no lo mencionara aquí en el libro José Vasconcelos. Pero sí, lo menciona como un hecho histórico. Ah, bueno, entonces, y esa es la razón de por qué los que entrevistan en la televisión, en el internet, digo yo con todo respeto, pero suenan como, pues, híjole, es que no quiero decir una grosería, como tontos o como, bueno, como lavados del cerebro, nada más repiten lo que les dijeron. No tienen realmente no estudiaron, dicen lo que les mandaron a decir, lo que les ordenan. No, realmente no estudian. Los que le entrevistan o hacen los videos de internet, no estudian. Nada más dicen lo que quiere los grupos de poder, nada más dicen lo que quieren que digan. Pero nunca, es muy raro encontrar a alguien que realmente estudie. O incluso los que critican a los gobiernos, no dicen lo que les ordenan, realmente no estudian o no saben lo que, lo que está pasando, nada más dicen las cosas por decirlas, pero realmente nunca saben realmente lo que está pasando. Vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Espérame tantito, espérame. Ahí está. Ahora entonces sigamos. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Vamos a ver. Vamos a ver. Sin embargo, la política que imprimió a la Secretaría de Educación mientras la tuvo a su cargo el licenciado Octavio Béjar Vázquez fue de tolerancia para todas las creencias. Ah, bueno, es que sí, miren, yo lo he dicho ya en clases anteriores. Espero no sonar repetitivo, pero es que es importante, sobre todo porque miren, cuando termine, a ver, a parar la compartición de pantalla. Es que miren, cuando yo deje de darles esta materia, todo el tiempo van a estar oyendo lo de la televisión o ya ni siquiera la televisión, el internet.
de que es si alguien dice que se enseñe un poco de... Ay, espérame, espérame. Sí, disculpen. Bueno, entonces, sí, si alguien dice que está bien que se enseñe la historia de la religión, por ejemplo, católica o de otra religión cristiana, lo fusilan, ¿no? Lo acribillan digo, con palabras y con insultos, ¿no? En las redes sociales. Entonces, pero no, es importante porque después de todo, la religión fue lo primero fue la que generó conocimiento. La imprenta se inventó para imprimir la Biblia. Entonces, sí ha generado conocimiento, ha generado muchas cosas buenas que no quieren admitir, gente pues sí, todas las personas, bueno, muchas personas, los políticos, todos, de todos los partidos. Este, por ejemplo, lo mismo José Vasconcelos lo dice, ha generado arte que en la historia se ha podido replicar, ha generado arte, ha generado conocimiento. Entonces sí, es muy importante enseñar lo que ha dejado, pues sí, las distintas religiones, ¿no? Primero la religión católica, que generó, pues sí, mucho arte y se plasmó en las iglesias, y esto lo dice José Vasconcelos, lo dice ahí. Se los mostré, creo, una vez. Y sí, más tarde, pues sí, las demás religiones. Entonces, sí, no es malo, y además porque así se da como que más, ¿cómo se dice? Más apertura, ¿no? Que cada quien elija lo que quiere creer, si no quiere creer en nada o creer en una religión. Entonces, sí, no es bueno que se prohíba el enseñar una creencia. Digo, completamente quizás, como querer convertir, quizás esté mal en la escuela, pero sí enseñar que pues tal religión ha hecho esto o su historia es esta, ¿no? Entonces, eso es lo que se debería enseñar en las escuelas, un poco la historia, ¿no? De cada religión y ver lo que han hecho, el arte que han producido, la unión que han producido, porque pues sí, también es factor de unión. Mismo José Vasconcelos dice que ¿cómo se dice? Eh, Dice que los indígenas vieron en el catolicismo su liberación y que por eso la acogieron con fervor. Entonces sí, no es un factor de opresión. Entonces, ¿por qué se prohíbe cualquier religión en las escuelas? Pues por estos grupos que ya he mencionado, las logias masónicas, y la banca internacional. Son los que se interesan de que no se enseñe ninguna religión cristiana en las escuelas. Por ejemplo, hubo un político italiano, bueno, un llamado pensador italiano, que decía que en toda su historia la Iglesia Católica había logrado que la gente tuviera un sentido común, que está mal robar, que está mal matar, que está mal muchas cosas, que ese es el sentido común, saber qué está bien y qué está mal. Y que para alterar eso, para que la gente ya no supiera lo que está bien y está mal, había que destruir la Iglesia Católica. Lo dijo abiertamente, creo que era político o escritor italiano, Leonard Gramsci, que sí, que había que destruir a la iglesia la iglesia católica, para que así la gente ya no supiera qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, lo cual encaja muy perfectamente en la época actual, ¿no? Si ya no, el hecho de que la gente, muchos jóvenes, ya no tengan una fe, una religión, la que sea, digo, ya sea católica o otras, evangélica o testigo de Jehová, etcétera, a últimos días. El punto es que ahí les enseñan, ¿no? Que Cristo nos amó. Y pues ahí, creo en todas, tiene de que el aborto está mal. También es que está mal, pues igual, robar o que está mal muchas cosas. En general, tienen en común eso. Entonces, si los jóvenes ya no tienen
esa brújula, digamos, pues sí, esa brújula que les diga qué está bien y qué está mal, pues por eso es que caen, o en esta época estamos inmersos en una violencia pues mucho más grande. Miren, no es coincidencia que, que al mismo tiempo que se fue dejando la religión, que fueron más jóvenes, más gente fue perdiendo religiones, la fe, es la época en la que más problemas hemos tenido sociales. Y ustedes lo pueden decir, se los enseñan en las secundarias, se los enseñaron, alcoholismo, drogadicción, divorcios, un montón de cosas. Y no es coincidencia, o crimen, asesinatos de todos, de varones, mujeres. Digo, porque estadísticamente se asesina más varones que mujeres en México. Sí está bien, es deplorable que maten a las mujeres, pero digo, estadísticamente se asesina a más varones. Cualquier asesinato es, obviamente, es deplorable, no hay palabras. Entonces, no es coincidencia que al mismo tiempo que la gente no tiene fe, de cualquier religión, hay estos problemas. ¿Sí se entiende? No es coincidencia. Más bien, hay una relación, hay una relación realmente muy fuerte entre esas dos cosas. Bueno, entonces, ¿dudas, opiniones hasta acá? Y es que miren, el ser humano por naturaleza necesita creer en algo. Es algo que el ser humano necesita. Miren, es que miren, lo que está pasando es que esto es importante porque viene siendo así. Esto es importante porque viene siendo la historia de lo que de lo que está pasando ahora. Miren, el ser humano necesita creer en algo. Necesita creer en algo. Si no cree en una fe, en una religión, digamos, sé que hay algunos que no les gusta esa palabra, pero vamos a englobarlo así, con esa palabra, religión, una fe hacia lo divino, ¿no? Hacia Dios, hacia lo divino, hacia lo trascendente, hacia lo eterno, ¿sí? Si quieren, les voy a escribir acá. La religión, pues, te da fe, te hace creer en lo eterno, generalmente, pues, en Dios, ¿no? En una deidad, en Dios. Entonces, si la gente no cree en eso, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir, digo, no los voy a poner al mismo nivel, nada más les digo que como son los caminos que a veces toma la gente, los jóvenes sobre todo, son dos caminos que puede tomar. O cree en una religión o cree en una ideología. Llámenle, ya sea el feminismo, ¿no? Ya sea el comunismo, socialismo. O bueno, le vamos a llamar, o ya sea la izquierda o la derecha, ya sea que se van a esas ideologías de comunismo, socialismo o capitalismo. O bueno, mejor les llamo así, los ideologías de socialismo, capitalismo, cualquiera de esas. O bueno, en general, o bueno, marxismo le voy a llamar. En general, bueno, le voy a llamar acá marxismo en general. Marxismo, neomarxismo o leninismo, como sea. No es una clase de esos temas, por eso no lo voy a especificar, pero bueno, así lo voy a llamar marxismo en general. Etcétera, muchas ideologías, o incluso abrazar una, ¿cómo les diré? Una corriente, digamos, a ver, ¿cómo le explico? Por ejemplo, miren, si los chavos o si los jóvenes no abrazan, bueno, no se van a estas ideologías que son dañinas, todas son dañinas, lo pueden ver por los hechos, este, se pueden ir a algo que, bueno, que quizás aparentemente no es tan dañino, pero que los distrae mucho, sí los distrae mucho, ya sea a ver cómo le explico. Por ejemplo, hay chavos que ya se visten como los videos de reggaetón o de rap o de hip hop. Se visten ya de esa manera. Entonces, ya adoptan otro estilo ya sea de lo que ven en los videos
o de lo que ven en otra parte, o del pop, ¿no? Entonces, en general, este, abrazan, necesitan creer en algo, ya sea que creen en estas ideologías o creen en el reggaetón o en el hip hop o en el rock and roll, ¿no? Entonces, o si quieren lo llamo así, una corriente musical, ya sea que se vuelvan completamente fanáticos. Digo, está bien que les guste, que sea su pasatiempo, pero otra cosa es volver tu vida, esa corriente musical, volverla tu vida, ¿sí? Lo que se enseña, unos me dirán, también la religión se vuelve tu vida. Bueno, lo que se enseña es que lo que se te enseña ahí, la puedes aplicar a tu vida. Lo que se enseña en la Biblia, la aplicas a tu vida. Te da una guía de cómo lidiar con ciertas situaciones, como con el dolor, el sufrimiento, el saber que está bien, está mal. Te da una guía de cómo lidiar ante esas situaciones, lo cual estas ideologías no hacen. Bueno, te dicen que hay que destruir, en el feminismo hay que destruir al varón, al macho, al varón. El socialismo es que hay que destruir a los capitalistas y el capitalismo, bueno, que hay que, el libre mercado y todo eso, ¿no? Hay que destruir los pequeños negocios, eso es. La clase media, el capitalismo es destruir la clase media y el socialismo es destruir todo, prácticamente todo. El marxismo, bueno, ¿qué es eso? Es destruir todo. De hecho, así lo dice Marx. Marx dice, hay que destruir todo, lo dice abiertamente, y de alguna manera se van a ordenar las cosas. Es lo que le llama el positivismo histórico. Bueno, no lo voy a explicar bien, pero sí. Marx dice eso, hay que destruir todo, hay que reventarse todo. Y de alguna manera un poco mágica, todo se va a ordenar. Es por eso que ven tanto desastre en las calles, los bloqueos, todo. Porque eso es la ideología, esa ideología es destruir. Ah, bueno, y la corriente musical sí, quizás no destruye, pero como que los distrae, hace que su vida se vuelva eso. Si se entiende? Es como más una distracción. No, no es destruir, pero sí es una distracción. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Digo, está bien escucharlo y sí enseña cosas. Luego tienen letras, ¿no? Que te enseñan. Expresión, es una expresión artística. Lo que está mal es cuando ya se vuelve completamente tu vida, ¿sí? Y se deja a un lado varias cosas. Eso es lo que a veces no está tan bien. Y te vistes y actúas como, como ellos. Es que sí, ¿por qué sucede eso? Porque sí, el ser humano necesita creer en algo, necesita hacer algo. Y yo he aprendido por la vida que el ser humano, las personas, no necesitan evidencia para creer. No lo necesitan. La persona que cree en Dios no necesita evidencia para creer en Dios. Las feministas no necesitan evidencia para creer en el feminismo. No importa que vean que están actuando con violencia, con destrucción. No necesitan esa evidencia para decirles que están mal. Igual estas personas del marxismo no necesitan evidencia para creer en eso. No importa que el marxismo ha creado genocidios en Rusia con el Holodomor, en China con Mao Zedong, 60 millones de chinos asesinados para imponer el marxismo, para imponer el socialismo. No importa, esa evidencia no la ven ellos. En general, una persona no necesita evidencia, no necesita pruebas para creer en algo. Es la naturaleza humana. Necesita creer en algo y no necesita evidencia para creer en eso. Entonces, en general, pues no está mal que se enseñe la fe en las escuelas, porque es una naturaleza humana creer en algo. Y como he dicho, sin evidencias, sin necesariamente verlo. Realmente es la naturaleza humana. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Ah, bueno, entonces, cualquier comentario, opinión, sí me la hacen saber. A ver, antes de irnos, o duda, comentario, opinión, ahorita que está fresco esto. Ah, bueno, y dice, miren, al mismo tiempo que se daba tolerancia de todas las creencias, pues había un sincero anhelo de propagar la enseñanza. ¿Ven? Es que las dos cosas van juntas, la fe
no está peleada con la ciencia o el conocimiento, sino que van caminando juntos. Entonces, sí, había más enseñanza antes cuando había tolerancia a enseñar una fe, ¿no? Una creencia. Entonces, igual no es coincidencia que cuando se hace a un lado todo esto, la educación está peor que nunca. Realmente, pues, bueno, yo espero, pues sí, enseñarles lo mejor posible, pero a veces ayudo a chavos que tienen dificultad en sus materias, digo porque me dicen sus papás, sus mamás, pero veo que están muy mal. La enseñanza realmente está de lo peor. Entonces, si no es coincidencia que esta enseñanza que está mal actualmente está acompañada con un abandono a las creencias, a la fe. No es coincidencia, realmente. Ah, bueno, dudas hasta acá, comentarios. Ah, bueno, pues. Entonces, ahorita nos vemos a las 11.